Muy buenos días a todos. Una mañana especial ya iniciando el mes de diciembre, un mes que yo creo que todos apreciamos tanto, deseamos tanto, recordamos tanto en la historia de nuestra salvación. Y bueno, esta mañana tengo el privilegio, la responsabilidad de compartir con ustedes la palabra. Y vamos a seguir estudiando la sabiduría para vivir en el libro de Proverbios. Hoy hay un tema que espero sea interesante y desafiante para cada uno de nosotros. Vamos a orar entonces, que Dios bendiga la palabra, únase conmigo y oremos en el nombre del Señor Jesús. Padre, muchísimas gracias por otra vez poder ver, explorar el corazón tuyo en tu palabra. Y pedimos que nos des esa sabiduría de la que estamos hablando, para poder entender y para poder practicar lo que tú nos vas a decir en estos textos. Gracias por tu fidelidad y tu amor, y pedimos que bendigas esta mañana de predicación, de comunión, de estar juntos de manera espiritual y muy pronto de manera presencial. Te alabamos a ti por tu fidelidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una frase muy escuchada por niños, jóvenes y adultos es "qué pereza". Posiblemente usted lo ha dicho alguna vez. Y para las personas que nos escuchan de otros lugares, esta es una expresión muy tica. Es decir, que no la encontramos en otros países de la región centroamericana. Posiblemente hay otros equivalentes de esta expresión "qué pereza", pero fuera de aquí nadie dice "qué pereza". Ahora, el erudito filósofo y escritor hispano-costarricense Constantino Láscaris, él estudió a fondo la cultura costarricense y la idiosincrasia nuestra. Y después escribió un libro con el título El Costarricense, en el cual él sostuvo la idea del excepcionalismo costarricense. Y el texto tiene una serie de virtudes analíticas y critica también discursos nacionalistas de costarricenses que pretendían ignorar la diferenciación cultural, étnica, religiosa de la sociedad costarricense. Pero entre otras cosas, él dijo algo que quizás no nos va a gustar. Él dijo: el costarricense es perezoso. No nos gusta, por supuesto. Ahora, esto es una generalización. Obviamente en todos los países hay gente perezosa, pero en una manera general dijo: el costarricense es perezoso. Quizás más de alguna vez escuchó a alguno decir: qué pereza por esto. Y aunque quizás no tenía que ver con la pereza, pero la usamos y eso dice mucho. Siempre hay excepciones, por supuesto. Usted que me está escuchando tal vez no sea de estos en donde la pereza es algo sumamente negativo. Y quizás usted tal vez no dice mucho esa frase. Pero Láscaris, entre otras cosas, afirmó eso, que el tico es perezoso. Y tuvo que haberlo observado y seguro muchas veces escuchar esa frase. Ahora, yo no quiero entrar en polémica, mis amados hermanos, no quiero entrar en polémica. Es posible que esta frase tenga otros significados. Ahora, creo que revela mucho de un mal al que muchas personas, no solo los costarricenses, pueden padecer, y es un tema bíblico: la pereza. En esta mañana el tema para nosotros es justamente ese tema, y vamos a explorar en el libro de Proverbios qué es lo que nos enseña la palabra de Dios para que tengamos sabiduría para no vivir bajo este modelo o bajo este tema que puede traer muchos problemas a nuestras vidas. En primer lugar, quisiera llevarlos por unos textos de Proverbios. No vamos a estar hoy en un solo pasaje, pero quisiera que abran sus Biblias en Proverbios capítulo 19, versículo 15. Proverbios 19, 15. Vea lo que dice ahí esta escritura.
la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Eso dice Proverbios 19:15. Lo que nos está invitando este texto es a que luchemos, hermanos, contra dos hábitos que caracterizan a una persona perezosa. Y usted lo va a ver ahí en el texto. El primero es un sueño profundo, o un profundo sueño, si usted quiere decirlo. Aquí el versículo 15 en la primera parte nos habla de algo que es evidente, lo externo y lo que es palpable cuando una persona está teniendo un comportamiento, una actitud perezosa en su vida. Ahora, nadie discute que dormir es necesario para una buena salud. Según los estudiosos sobre este tema, dicen que las personas necesitamos un mínimo de 7 a 8 horas de dormir bien para estar saludables y rendir bien en las cosas que hacemos durante el día. Y si tenemos sueños agradables, pues qué bueno, durante esas 7 y 8 horas. Ahora, yo sé que esto para algunos de ustedes es una ilusión. Muchos de los que me están escuchando tal vez lo que duermen son 3, 4 horas, si acaso. Y algunos que tal vez sí logran dormir las 7 horas y quizás algunos un poco más. Pero aquí está el gran pero. La costumbre de el sueño, de la pereza, sueño por pereza. Y hay muchos que aunque no tienen un problema de salud conocido, se han acostumbrado a pasar durmiendo no solo las 8 horas que necesitamos, sino mucho más que eso. Y por si fuera poco, dedican más horas a seguir durmiendo durante el día. Esto definitivamente es desperdiciar la vida y caer en un hábito que la palabra de Dios considera es destructivo para cualquier persona. Y por eso es lo que sigue que no solamente habla del sueño profundo, que es un hábito que caracteriza a una persona perezosa, sino también la negligencia. Y mire usted el versículo 15 de la segunda parte. Dice, mas el que y el alma negligente padecerá hambre. Ahora, ¿cuál es el problema? Bueno, aquí el texto realmente llega a la raíz del problema. El mal interno. La pereza ya se ha instalado en el alma, en el corazón de una persona. Y de eso cuesta salir. Mucho. Pero quiero decirle que no es imposible. Con nuestro Dios nada es imposible. Y usted puede salir de este problema así como puede salir de otros problemas. Pero el problema es una realidad. Dice el texto que el alma negligente no prosperará. Y yo creo que no solo habla de algo material, sino también de algo espiritual. Una persona negligente no va a prosperar ni materialmente ni espiritualmente. Y eso en muchos casos explica por qué el estancamiento, por qué, y la pobreza integral de tantas personas. Ahora, sé que hay otras razones para ello y no quiero ser simplista ni reduccionista. La pobreza, hermanos, a veces no es solo por temas de pereza. Yo conozco gente muy diligente, muy trabajadora, que a veces lo que necesita son oportunidades para salir adelante. Pero hay patrones de conducta aprendidos posiblemente entre familia, la situación económica general del país, la falta de oportunidades de empleo, vicios que paralizan la vida de una persona. Pero la pereza, y ese es el tema en la Biblia, y el abandono es una de las causas de pobreza en este mundo. No solo material, sino también espiritual. Ahora, ¿quiere alguien que me está escuchando prosperar? Yo estoy seguro que usted me diría que sí, por supuesto. Bueno, yo quiero animarle. ¿Cuál será la vía para poder prosperar? No sueñe con pegarse el gordo de Navidad en este diciembre. O de recibir una herencia de un tío rico que usted no sabía y que de pronto le avisaron. Miren, usted heredó millones de un tío rico.
Bueno, yo quisiera decirle no, no y no. Abandonemos la pereza si es el problema nuestro y convirtámonos en una persona diligente, porque el texto dice, el alma negligente padecerá hambre. Lo contrario de la negligencia es la diligencia, ser una persona que se esfuerza en hacer cosas sin pereza. Porque déjeme decirle que el dinero absolutamente no va a caer como un paquete desde el cielo. Aquí me acuerdo de Juan Luis Guerra cuando decía, ojalá que llueva café. Algunos dirían, ojalá que llueva dinero. Pero el dinero no llueve del cielo. El avance en la vida espiritual y en la vida material no llueve del cielo. Tiene que haber una diligencia en nuestra vida. Ahora, yo le animaría a examinar el corazón sobre este tema en esta mañana. A los que no tienen trabajo, pues sigan orando y sigan insistiendo en conseguirlo. Pero a los que no hacen absolutamente nada en esta vida, por lo menos levántese para estudiar y prepararse para un trabajo que posiblemente está ahí a las puertas. No caigamos en esa trampa de decir yo voy a depender de alguien. Y esto también se lo digo a las mujeres con todo el corazón, porque jamás usted tiene que depender de un hombre para salir adelante. Entonces, lo primero que vemos en este texto esta mañana es que tenemos que luchar contra estos dos hábitos que caracterizan a una persona perezosa. El profundo sueño o el sueño profundo, que es constante, y también la negligencia. Hay que dejar esas dos cosas que paralizan nuestra vida, que no son sabias para vivir en esta tierra. Pero la segunda recomendación del libro de Proverbios es que dejemos a un lado los pretextos para la pereza y las conductas de esos pretextos. Ve ahora conmigo Proverbios capítulo 20, versículo 4. El primer pretexto tiene que ver con el clima, curiosamente. El clima, mire lo que dice 24. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Es esa persona que dice, no, es que hoy amaneció demasiado lluvioso. Hoy no es un buen día para trabajar. Bueno, la persona que piensa así nunca va a haber un momento oportuno para hacerlo. Y a veces nos excusamos en que está muy lluvioso o hace demasiado calor. Siempre están los extremos. Y decimos, es que el clima no me deja trabajar. Ese es un pretexto de algunas personas y son pretextos que tienen en su corazón instalada la pereza. La segunda es no solo el clima, sino el miedo. Sí, el miedo. Mire ahora Proverbios 22:13. Mire lo que dice este texto. Dice el perezoso, eso es lo que le gusta decir. Mire, el león está afuera. El león está afuera. Seré muerto en la calle. Qué interesante. Esta es la persona que como pretexto pone el miedo. Y claro, en aquella época, pues para nosotros es extraño. No vamos a salir y decir encontrar un león aquí en San José, en una ciudad. Esos generalmente están o en África o están en los zoológicos del mundo. Pero eso era una cuestión que decían en ese tiempo. Ahora, ¿qué decimos nosotros, hermanos? El punto aquí es que alguien dice, no salgo a trabajar por miedo. Por eso no salgo ni siquiera a buscar trabajo. Y tal vez hoy, en el contexto que estamos, algunos van a decir, es que el coronavirus está en la calle. Ese es el nuevo león ahora. Me puedo contagiar, me puedo enfermar, me puedo morir. Mejor me quedo viendo tele o jugando PlayStation o cualquier otra cosa. El miedo. Yo no sé miedo a qué, porque la Biblia nos dice que no tenemos que tener miedo a nada ni a nadie, excepto tenemos que tener temor de Dios. Y el colmo de la pereza está en el versículo 15 de este pasaje. Mire lo que dice.
Perdón. Capítulo 22 dice así. Ok, creo que estoy confundido con el texto, pero es un texto que dice que la persona perezosa, aun cuando está comiendo, le da pereza llevar el bocado a la boca. Hasta eso le da pereza. Y esto, hermanos, es el colmo de la pereza. Una persona que hasta alimentarse le da pereza y está esperando entonces que alguien le ayude para comer. Yo me acuerdo, hermanos, cuando estuve en mis crisis de la polineuropatía, cómo llegó un momento por mi enfermedad que ni siquiera podía llevarme una tacita o el tenedor temblaba mucho y alguien tenía que hacerlo. En este caso fue Libby y yo le agradezco mucho por eso. Pero aquí está hablando de alguien que el extremo, el colmo de la pereza ha llegado a tal que ya ha dejado o que ya quiere más bien que alguien lo alimente. Esto es el colmo. Ahora, puede haber otros pretextos contemporáneos que digamos a alguien y usted, yo le dejo pensando cuáles serán otros pretextos que la gente perezosa dice para no salir a emprender, a trabajar, a buscar trabajo, a luchar. Bueno, y el último texto que quiero dejarles esta mañana es Proverbios 6, versículo del 1 al 11. Busque conmigo ahí el texto en Proverbios 6, del 1 al 11. Proverbios 6, 1 al 11. Y aquí el proverbista, que se vea especializado en todo tema posible, nos invita a volver a ver a la creación, porque en la creación de Dios, por más pequeña que sea, hay sabiduría. Y mire lo que dice Proverbios 6, del 1 al 11. Proverbios 6, más bien comenzando en el versículo 6. Es 6 del 6 al 11. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Nos invita el libro de Proverbios a adquirir sabiduría de un insecto pequeñito. Tan pequeña, tan pequeño pero tan inteligente y tan laboriosa y esforzada es la hormiga. La sabiduría de un insecto está en el versículo 6. Y saben, de los animales y hasta de los insectos podemos aprender mucho. Dios los ha creado, de hecho, aunque a veces decimos que nos molestan, pero para que aprendamos algo de ellos. ¿Y qué podemos aprender? Versículos 7 y 8. Primero, que trabaja sin tener un jefe que lo está dirigiendo y vigilando. Porque la persona diligente, laboriosa, no va a esperar que alguien esté encima de él para hacer las cosas. De hecho, en el Nuevo Testamento, Pablo nos dice que no debemos de trabajar para el ojo, o sea, para la persona que nos está observando. Y cuando nos está observando nos ponemos a hacer cosas, el jefe. Se va el jefe y ya, paramos la laboriosidad. No, la hormiga trabaja sin tener un jefe, porque así es su naturaleza. Y segundo, dice el versículo 8, que previene para el futuro. Mire, versículo que les dije, versículo 8. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Prepara, anticipa, previene para el futuro. Porque sabe que no siempre va a haber lo que necesita. Entonces, si usted ve a las hormiguitas, y yo acabo de
de ver eso aquí en la calle, cómo hay un rastro de hormigas, un camino de hormiguitas que están llevando hojas que a veces son enormes y ahí van llevándola para su refugio, para prepararse, como dice el texto, para prepararse para el verano su comida. Bueno, la primera cosa que dijimos, que trabaja sin tener un jefe que lo dirija, esto es muy interesante porque muchas personas sueñan con no tener jefe encima, sino ser ellos sus mismos jefes. ¿Cuánto más cuando usted tiene un negocio, un emprendimiento, tiene que luchar y trabajar porque usted lo necesita, aunque nadie se lo esté imponiendo, aunque nadie le esté pagando a usted para hacer eso? Usted tiene que trabajar y esforzarse. Las cosas no van a prosperar así nomás. Y lo segundo es esa previsión, ese trabajo que no solamente es para gastar ahorita, sino para ahorrar para el futuro. Una persona inteligente, una persona laboriosa, trabaja y guarda para las eventualidades, para las emergencias, para las situaciones de salud difíciles, a veces para cualquier otra necesidad. Se prepara, y ese es el tema, o más bien el énfasis de este texto. Muy importante esto en el tiempo que vivimos, y especialmente jóvenes que me escuchan, hay que prepararse para el futuro. Si usted quiere casarse, si usted quiere tener proyectos y cosas, prepárese, trabaje, ahorre, prevenga. Y también para los años, cuando ya estemos ancianos y tengamos que jubilarnos, hay que prepararse también para eso. Y no llegar al punto de tener que depender de otras personas. Y por último, hay una invitación y una advertencia para los que padecen este mal de la pereza. La invitación está en el versículo 9. Dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Bueno, la pregunta o las preguntas es ¿hasta cuándo? Tiene que ver de tiempo. O sea, ¿cuándo va a cortar eso, esa conducta? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Te pasa, como decimos aquí, la pelotita y te dice: tú eres responsable de terminar con el asunto de la pereza, si es tu caso. ¿Cuándo? Hay que poner un tiempo y decir: hoy mismo, mañana, voy a comenzar poco a poco a ser una persona que abandona la pereza y se convierte en alguien diligente. Y la advertencia está en los versículos 10 y 11. Vea lo que dice: un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así, si sigues con eso, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Bueno, si no hay cambio, si no hay un romper con ese hábito, vendrá la necesidad y tu pobreza, dice, como un enemigo armado para destruirte. Esa es una advertencia. Y que no lleguemos a un tiempo de queja, de lamentación, de por qué no hice lo que debía hacer cuando debía hacerlo. Bueno, mis hermanos, la conclusión en esta mañana es una verdad acerca de este tema que el Señor quiere que aprendamos. Tenemos que luchar, luchemos contra el mal de la pereza, que es muy común. Yo no sé si ustedes, de los que dicen a cada rato: qué pereza y qué pereza tal cosa, eliminemos esa frase de nuestra boca. Comencemos por ahí. Y más bien digamos: qué dicha que hay oportunidades. Si usted no es perezoso, yo lo felicito, de veras lo aplaudo. Qué bueno que usted es una persona diligente. Ayude entonces con estas palabras de Proverbios a las personas que necesitan estos consejos de su parte, y hágalo con amor. Número 2, hay espacio para la misericordia y ayuda para la persona que no es perezoso, pero que lo que necesita es una mano de oportunidad, que usted le ayude o a conseguir un trabajo o a darle algún trabajo. Porque muchas veces la pobreza no es
porque la persona sea perezosa, sino porque necesita ayuda y oportunidades. Y número 3, si usted padece de este mal, puede salir de él. Déjeme decirle que sí. Y esto se genera mucho entre adolescentes, jóvenes, pero también en gente adulta y hasta ancianos perezosos. Y si usted decide con la ayuda de Dios cambiar sobre este mal, se va a convertir en un poderoso testimonio del poder del Evangelio para cambiar vidas, incluyendo este aspecto que es tan dañino, que es la pereza. Yo le invito en esta mañana a que juntos luchemos contra el mal de la pereza. Y sé que usted se va a convertir en una persona diligente, bendecida por Dios y bendecida para bendecir a otras personas. Un abrazo, mis hermanos. Oremos que el Señor nos ayude sobre este tema que estamos tratando. Padre bendito, gracias por tu palabra, porque habla de temas que a veces no nos parecen importantes, pero que lo son. Temas que tienen que ver con nuestra humanidad, nuestra vida en esta tierra. Y Señor, oro por aquellos que están padeciendo hambre, que están en situaciones de pobreza, de lucha, y no por ser perezosos, sino porque no encuentran. Porque a veces el mundo se ha diseñado, a veces para estorbar. Oro por aquellos diligentes, para que tengan oportunidades, que tú abras puertas, Señor. Todos esos currículums que se han enviado, Señor, abre puertas a aquellos diligentes que lo han hecho. Pero también oro por aquellos que tienen el mal instalado en el corazón, una pereza en el corazón. Ayúdale, Señor, a hacer un alto, cambiar y convertirse poco a poco en personas diligentes. Porque tu palabra dice lo que dice, Señor. El alma del perezoso no va a prosperar, pero tú, Señor, vas a prosperar a la persona que se esfuerza aún contra su ser, su cansancio, sus patrones de conducta, todo para poder convertirse en una persona diligente. Y te lo pedimos a ti y pedimos bendición para cada uno que está escuchando en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones, hermanos. Estamos ya en diciembre y ya sentimos el sabor de la celebración más importante que tenemos todos los años y de la cual vivimos a diario. Jesús nació y Jesús fue un hombre diligente. Muchas bendiciones, hermanos. Que tengan una linda semana.